Erika Valenzuela en Creatividad y Medios. Almuerzo de negocios. Bueno, y ya estamos aquí de regreso en esta sección estelar de los lunes, Creatividad y Medio, con Erika Valenzuela. Y debo de Me reconocer que encanta. me ha gustado mucho este jingle navideño de los amigos de Claro. Está muy, pero muy bonito Muy bonito. y está muy apropiado para esta Navidad tan rara que vamos a tener este año. Me Tan diferente. encanta, me encanta ver a Erika con colores, color vino, color rojo, esos colores que la acercan a ese rojo escarlata tan querido por nosotros. Me encanta y lo bien que le queda ese color a ella. Erika, ¿cómo Luego, estás? luego del exceso de azul del otro día, sí, yo. Bueno, yo estoy muy contenta, sobre todo porque estuve viendo cifras sobre lo que ha sido los medios tradicionales locales, en específico prensa, ya viendo que se ha sentido una recuperación, tanto ya con cifras reales en los meses de octubre y noviembre, en lo que se pudo llamar la temporada pre-Black Friday, Sí. en lo que fue colocación publicitaria, que como todos sabemos, tuvo un bajón bastante representativo en lo que fue durante los inicios de la pandemia. Y llegando no solamente a representar una recuperación en la parte que estuvo relacionada con lo que era la prensa tradicional, es decir, impresa, y en específico con ejemplos como Diario Libre, sino que también tuvo colocación sin precedentes en digital, en prensa digital. Entonces, la verdad que esas son excelentes noticias, como de nuevo, entendiendo este año tan sui generis, Sí. como ha sido el asunto de la colocación publicitaria, y da muchos ánimos de cara, no solamente a cómo va a finalizar el año, sino para lo que vendría ya en el 2021. Y también deja claro que los anunciantes están viendo los resultados de continuar anunciándose para Claro. realmente entonces provocar y generar las ventas, llenar las necesidades de los consumidores y demás. Y para mí esas han sido excelentes noticias. Sí. Por otro lado, tenemos que hablar de premiaciones y yo creo que va a ser la primera vez que vamos a hablar de unas premiaciones de este tipo, y es de premiaciones de comunicación política y de gobierno en todo lo que es el mercado de habla hispana, y son los premios RIT Latino. ¿Y por qué lo traigo a colación? Bueno, porque están muy relacionados con nosotros algunos de los premios que se recibieron. Lo primero fue que en Consultor del Año lo recibió Mauricio de Bengoechea, que es el consultor que se encargó de, bueno, la cabeza de lo que fue la campaña política durante las elecciones del PRM y en específico de algunas figuras, como fueron tanto del presidente ganador, Luis Abinader, como de Carolina Mejía, para la parte de las elecciones municipales. Algo importante también a destacar, que también resultó ganador en la parte de manejo de crisis electoral, con el manejo de crisis de la campaña electoral de República Dominicana, que ustedes saben que tuvo varias aristas. Obviamente, sí, fuimos las primeras elecciones globales que se realizaron en pandemia. Entonces, por lo tanto, el factor pandemia tenía todos los ojos encima de nosotros de cuál iba a ser el resultado, entre otras cosas que siempre ocurren en campañas electorales y que es algo como casi natural que surjan diferentes crisis. También en la categoría Mejor Estrategia de Comunicación aplicada a una campaña electoral para como pequeñas audiencias, porque en comparación con otros países, en la campaña municipal, esto se pudiera considerar pequeñas audiencias, porque tú vas en específico, en el caso de Carolina Mejía, que va enfocada en el Distrito Nacional, y también resultó ganadora esa categoría aquí en específico. Entonces, nada, para que vean que también estamos rodando y sonando en premiaciones que en específico tienen que ver con comunicación política. Y el equipo que le acompañó, que era local, a esta consultora, también participaron en las premiaciones y resultaron ganadores, porque luego ya le iban entregando premios a todas las personas que estuvieron participando en lo que fue esta campaña.
Creo Qué que bien. incide mucho que hayas ganado en las elecciones, porque ese es el Claro. resultado Claro. Sí. esperado para este tipo de cosas, pero bueno, es bueno que lo mencionemos y que veamos que también se consideran para premiaciones este tipo de campañas y las diferentes categorías que se van mencionando. En otro, Erika, sí, pues, quiero hacer un paréntesis dentro del mismo tema ahí. Ahorita comentábamos y quería preguntarte, porque vives leyendo e indagando sobre todo esto. Hablábamos Ravelo y yo sobre este tema del futuro inmediato, quizás en los primeros 4, 5, hasta 6 meses de los eventos de tecnología y marketing. Sí. Y quería preguntarte si has podido leer sobre qué pasará con las premiaciones en el primer semestre de publicidad, todos estos foros que se realizan importantes en los primeros 6 meses. Esto se moverán, no se harán, seguirán de manera online. O sea, tenemos noticias sobre qué estaría pasando con todo esto. sí, bueno, por ejemplo, en el caso de South by Southwest, que se celebra todos los años en marzo, y este año, imagínate, le cayó inicio de pandemia y se canceló. Sí. Ni siquiera tiene fecha todavía. Ay, Dios mío. Para el 2021, porque se realiza en Austin, Texas. Hay muchos en Estados Unidos, no se ha llegado a una estabilidad, ni siquiera por estados. Entonces, cualquier cosa que se realice dentro de los Estados Unidos todavía no está muy clara. Y como les decía, ya a estas alturas, para South by Southwest, ya se estaban realizando la preventa con descuento de la participación en el festival. Y de nuevo les aviso que ni siquiera todavía hay fecha confirmada. Wow. De este importante en el festival, que no solamente tiene que ver con innovaciones en comunicación digital, etcétera, sino que también es un festival sumamente reconocido para la parte de cine y también de música, donde se hacen importantes lanzamientos, reconocimientos, premiaciones, etcétera. Y de nuevo, todavía no hay nada claro con esto. Yo creo que eso está pasando en otro tipo de eventos y celebraciones, actividades y demás, sobre todo las que van a principio de año, que todavía hay como una zona gris y que no ha quedado muy claro de qué va a ocurrir por lo de la pandemia y si va a poder ser presencial o virtual. En este caso, ni siquiera se ha mencionado que vaya a ser virtual porque no hay fecha definida todavía. Para el festival fue una pérdida de mucho dinero el que se hubiera cancelado en la realización de este año del 2020, porque recuerden que no es solamente que las personas no van a poder viajar ni nada por el estilo, las marcas patrocinadoras ya tienen montaje pagado, todos los lugares están reservados para que se realicen estos eventos, todos los impresos, todo, es una serie de cosas que realmente no hay manera de recuperar ese dinero en su totalidad. Y no todos estos festivales y eventos estaban asegurados contra pandemia, como sí pasó, por ejemplo, en el sector de deportes, en específico en fútbol, y en el Wimbledon también, que estaban justamente estaban asegurados para pandemia y pudieron recuperar una gran parte de lo que se iba a realizar. Pero sí, yo estuve escuchando el programa y escuchando la parte que ustedes mencionaban de los eventos de tecnología, y es algo que para mí está permeando a todas las industrias, sobre todo los eventos de principios de año, sí, que no están muy claros cuándo se van a realizar, lamentablemente. Sí, sí. Bueno, señores, y ya que estamos hablando de premiaciones internacionales y ese tipo de cosas, ya la revista Advertising Age estuvo notificando quiénes son las marcas y empresas comercializadoras del año, y también con esto el anunciante del año. Y el anunciante del año global es Amazon, que fue la empresa, así es, que incrementó un 34% su inversión de colocación publicitaria. Estamos hablando de 11,000 millones, algo así parecido, en lo que generó las ventas, del incremento en lo que fueron la publicidad. Entonces, esto es claro, es algo que se cae casi de la mata porque a Amazon le convenía incrementar la publicidad en este momento. Eran de las industrias que estaban realmente siendo beneficiadas durante este periodo de pandemia.
pero es un buen ejemplo de que también la publicidad se traduce en incremento en ventas realizadas de la manera correcta. Ya cuando estamos hablando de las empresas y las marcas comercializadoras del año, en primer lugar quedó TikTok. ¿Cómo? Y sí quedó TikTok con todo y el problema que tiene en los Estados Unidos, que todavía no se ha terminado de definir. Pero hablando de interés generado a sus usuarios, entonces sí le deja bastante claro en uno de los primeros lugares, generando interés, y que ha sido una de las plataformas que ha sido la gran compañera de los usuarios durante la pandemia. Inclusive pudo entrar en generaciones donde no tenía casi representación entre sus usuarios. Recuerden que TikTok era una plataforma que básicamente la utilizaba la generación Z. Adolescentes, sí. Pero en confinamiento, los padres, madres empezaron a entrar en la plataforma donde estaban sus hijos y eso les permitió también ampliar un poco más la base de usuarios. Por eso ellos están en la posición número 1. En el número 2 está McDonald's también por muchas de las acciones que estuvieron realizando, ya sea en publicidad, en iniciativas de marketing, sobre todo también durante todo el periodo de pandemia. También algo que me llamó mucho la atención y fue una marca que mencionamos aquí para lo que fue la publicidad durante las elecciones, fue el app Calm, que sería como calma en español, que es un app que lo que te permite es meditar, tranquilizarte, reducir el estrés, y que tuvo una idea estupenda de anunciarse en CNN al lado de donde se estaban publicando los números que iban diciendo quién iba ganando en las elecciones. En un momento que se estaba generando bastante estrés en los Estados Unidos. Y eso se tradujo en una descarga inusual del app, sobre todo en los Estados Unidos. Entonces, esas iniciativas hizo que quedara también en uno de los primeros lugares, en este caso en el número 6, en este listado de Advertising Age. Pero también el Lego quedó en el número 8. Recuerden que en algún momento, hace algunas semanas, estuvimos mencionando cómo los padres y madres estaban preocupados de todo el tiempo que los niños le están dedicando a los dispositivos electrónicos, por varios motivos. Primero, estamos en confinamiento y segundo, también están tomando clases virtuales. Entonces, cómo estaban tratando de adquirir juegos tradicionales, que eso inclusive hizo que la Barbie volviera a tener cierta importancia como juguete, y también en este caso los Lego, pero como marca, como empresa, estuvieron realizando, entendiendo esa necesidad de los consumidores, realizando diferentes iniciativas, ya tanto del lado de marketing como de publicidad, para dejarles claro a los padres que los iban a acompañar en este momento de necesidad de hacer que los niños hicieran o cosas diferentes a mantenerse frente a la pantalla. Y algo que también resultó en uno de los primeros lugares es esta marca de seguros que se llama State Farm en Estados Unidos. State Farm. Que también, no solamente con los anuncios que tenían acostumbrados a sus clientes y prospectos, sino que también estuvo realizando ciertas iniciativas e innovación en productos adaptados a lo que es la realidad ahora en los Estados Unidos en pandemia. Entonces, por eso también sale justamente en este listado de Advertising Age. La verdad que es interesante cómo ha ido cambiando el aspecto de las marcas que acostumbrábamos a ver en este listado, por lo menos en los 10 primeros lugares en años anteriores. ¿Ha variado? Ahora basado en cómo ha cambiado la necesidad del consumidor durante este periodo de pandemia. Y ya veremos entonces cómo se va a mantener para el año próximo, dependiendo de lo que vaya ocurriendo en el año 2021, que esperamos que sea mejor que este. Y bueno, sí, Erika, cuando termines el listado ya para irnos a un pequeño break que tenemos con Lana. Pues vamos a un break que ya termine, pero vamos a hablar de la agencia de publicidad de Ryan Reynolds cuando regresemos. Hey, Ryan Reynolds, The Green, ¿cómo que se llama? Deadpool. Deadpool, exactamente. Vamos a un break, al retorno venimos con todo esto.